Hablemos de temas de seguridad. Mire, para el gobierno federal hay una reducción en la incidencia delictiva, inclusive en la cantidad de homicidios que se están cometiendo en el país. Pero de pronto fluyen otros datos. A ver, ya superamos los homicidios también que se registraban en el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué pasa con la estrategia en materia de seguridad y hacia dónde vamos? Esas son las preguntas que hoy ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Eduardo Manzanares. Señores, que tengan una excelente tarde. Hola Magda, qué gusto saludarte. Magda, Eduardo, qué gusto Raúl. Saludarte. Gracias, igualmente Raúl, buenas tardes. A ver, es que, híjole, entro en gran conflicto, sobre todo porque leo las cifras del Secretariado Ejecutivo, donde nos presenta la Secretaria de Seguridad cómo ha venido, de acuerdo a sus datos, disminuyendo, ¿no? El tema de los homicidios. Sin embargo, cuando empiezas a analizar, a leer los datos, ya a estudiar la cifra, pues te das cuenta que lamentablemente las cosas no van bien. Pero independientemente de eso, mi querido Eduardo, sí vale la pena señalar. Por ejemplo, el tema simplemente de lo que está pasando hoy en diferentes entidades de la República. Leemos lo que está pasando en Guaymas, donde una balacera, un joven muerto, todos los jóvenes que estaban en ese bar de allá de San Carlos escondiéndose de las balaceras. De ahí nos vamos a la noche de terror que se vivió en Zacatecas, lo que se vivió en Jerez. Zacatecas que es un estado abandonado a su suerte por parte de las autoridades, donde los grupos delictivos están haciendo lo que quieren. No hay quien detenga esto y no es nuevo, ya tiene meses. Tiene años el problema en Zacatecas y no se resuelve. Vamos ahora a lo que pasó en Ciudad Juárez, con ese restaurante donde veíamos a las personas comiendo. Llega un comando de 2 sujetos y acribillan a 4 personas que estaban comiendo en medio de los comensales que estaban en ese restaurante. Todas estas narrativas, todas estas historias, todas estas cosas que vemos, Eduardo, me hacen muchísimo ruido respecto a lo que está reportando la autoridad. Y mi pregunta, y te la pregunto y te la comparto porque no tengo una respuesta, ¿para qué carambas sirve la reunión mañanera del presidente con el Gabinete de Seguridad? Desde que inició este sexenio se han reunido a las 6 de la mañana, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para hacer un recuento de la nota roja? ¿Para ver los muertos que hubo en Zacatecas? ¿Para ver los muertos que hubo en Ciudad Juárez? ¿Para ver los muertos que hubo en Sonora? O sea, ¿para qué, Eduardo? Sí, y eso me entro en una contradicción muy fuerte porque yo quisiera, como seguramente muchas personas, que pues los eventos delictivos fueran a la baja y cada día menos y que cada día nos impacten menos a la sociedad, pero no sé qué piensas tú. Y haces una pregunta crucial que desde mi punto de vista, Raúl, sirven para lo mismo y para nada, para tomar café, para quizá desayunar tamales de Tabasco, de Yucatán o de donde sea, si comen o no comen, que es a final de cuentas indistinto, pero indistinta también es la reunión. Es decir, así como de importante es lo que desayunen o tomen en la mañana, es de importante las decisiones o la información que le dan al Ejecutivo Federal, porque a final de cuentas es la misma información que nos brinda a nosotros todos los días el Secretariado Ejecutivo. Entonces, ¿de qué sirve que el Ejecutivo Federal tenga números si los números no van a ir encaminados a una estrategia? Y la estrategia es que no hay estrategia. Y si considera el presidente que dejando pasar al crimen organizado, a los cárteles de la droga, que no se enfrenten a los elementos del ejército mexicano, si él cree que de esta manera se va a pacificar al país, como aquella lamentable, por no decirle nefasta, declaración de que en las ciudades donde domina el crimen organizado hay menos homicidios, si esa de pura casualidad, Raúl, es su estrategia de dejarle el dominio del país a un solo cártel para pacificarlo y que se bajen los homicidios, estamos viviendo entonces una verdadera barbarie en cuanto a la ausencia del Estado de Derecho en nuestro país, porque esto no debería ser permisible, no debería ser permitido. De hecho,
De hecho, Raúl, lamento mucho cómo la sociedad mexicana no realmente se enardeció, no que saliera a las calles a quemar cosas, no, desde luego que no, pero vaya, como que pasó muy desapercibido ese mensaje de que donde domina el crimen organizado, donde domina un cártel, hay menos homicidios, un grupo hay menos homicidios, porque, carambas, lo está diciendo el presidente de la República. Nos guste o no nos guste, es el presidente de la República, legítimo, constitucional, pero el señor se debe comportar como tal. No puede ser que se esté manchando la investidura presidencial con ese tipo de declaraciones muy lamentables. Y mira, hoy en la mañana que leía el tema de los jesuitas que fueron asesinados en Chihuahua, en la zona tarahumara, a ver, lo que tú dices, el Estado de Derecho y lo que se ha comentado es que supuestamente se matan entre ellos. Pero, por ejemplo, estas dos personas, adultos, jesuitas que tienen haciendo una labor enorme desde hace muchos años con los tarahumaras, sí, y que su pecado fue de alguna forma proteger a una persona que iba huyendo de unos criminales y que se refugió en este templo, y que ellos trataron de protegerlo y fueron acribillados junto con la otra persona. Sí, a ver, esto no solamente se están matando entre ellos, como la familia esta Levarón, tremenda tragedia también allá. Entonces se cae el discurso de que hay una estrategia, se cae el discurso de que solamente se matan entre ellos, se cae el discurso de que hay una estrategia de protección. Ayer escuchaba con mucha atención a la secretaria de Seguridad. Decía que la estrategia hoy es que está funcionando su estrategia y que además está utilizando la inteligencia, que hoy se hacen tiros de precisión para combatir al crimen organizado y que ya no hay impunidad. Sí, híjole, quisiera de verdad que así fuera, querido Eduardo. Ojalá uno quisiera realmente vivir el país que nuestros políticos viven y no nada más de ahora. Vaya, vivimos en un Peñalandia y en un Foxlandia, ¿no? En un Calderolandia también. Lo llegamos a vivir y ahora vivimos pues en un AMLOlandia como tal, y bueno, lo que sucedió en el pasado ahí está y se habló y se criticó, pero estamos en el presente y no puede ser que el político siga viviendo en un mundo de fantasía y nos quieran endulzar con la posibilidad de los porcentajes y de las cifras, porque el saber utilizar los porcentajes y las cifras dan esa sensación de que las cosas van caminando bien y no van caminando bien. Vaya, si ahorita nos ponemos a comparar los homicidios con el año más álgido de la pandemia, donde muchas personas estaban en casa encerrados, pues obviamente hay diferencias y hay un margen, pero si nos vamos al anterior, pues resulta que los mismos datos que da el secretario ejecutivo y la propia Rosicela Rodríguez, pues distan mucho de la realidad, Raúl. Sí, y puede ser que homicidios, pero las lesiones, lo que nos perjudica a nosotros, eso va en incremento. También todo tipo de delitos, además considerando, Eduardo, el tema de la cifra negra. ¿Sí? Lógicamente en homicidios, en robo de autos hay menos cifra negra, pero en todos los demás delitos, o sea, las personas que las fueron a asaltar, que fueron a su casa, que se llevaron las propiedades o lo que uno tiene en casa, ese tipo, muchas personas deciden no levantar ni siquiera el acta. ¿Por qué? Porque no se resuelve, porque tenemos un nivel de impunidad brutal, porque no hay Estado de Derecho, porque la gente estamos, ahora sí, pues a la buena de Dios. Esa es la realidad del tema. Y esa es una muy mala noticia. Es una mala noticia porque además de que tenemos un problema de inseguridad grave, no se está estimulando la inversión porque hay mucha inseguridad. No se estimula el empleo porque los empresarios y los comerciantes dicen, bueno, a ver, abro un negocio para estar expuesto a los asaltos, a los robos. O sea, es un problema delicado.
que no se le ha dado la importancia. Se ofrecieron 6 meses para regresar la paz a este país, ¿sí? Lamentablemente yo me pregunto, ¿qué hace realmente el presidente? Me imagino al presidente López Obrador llegando a la reunión de las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Ahí está Luis Crescencio, está el secretario de Marina, está la secretaria Rosa Isela, ahí están todos sentados para darle el reporte al presidente de los muertos que hubo en tal lugar. Y yo creo que ya no pasa nada, o sea, simplemente es recibir un reporte, porque pues es simplemente llevar la contabilidad de cuántos muertos, cuántos asesinados hay, dónde ocurrió la última masacre, y estos datos que estamos observando, que son muy, muy lamentables, sí, es los 120,000 que tuvo Calderón en todo su sexenio, y los 121,000 que ya tiene el sexenio del presidente López Obrador, solamente en 42 meses. Faltan todavía llegar a los 71 meses que va a durar, o 70 meses que va a durar este sexenio. O sea, lamentablemente, y claro, falta el de Peña Nieto, que alcanzó más de 150,000 en todo su sexenio. A ver, estamos hablando de una verdadera tragedia que seguimos en este país sobreviviendo, y lamentablemente lo que parecía ser diferente era, bueno, la Guardia Nacional, y era esas reuniones de gabinete matutinas a las 6 de la mañana. Dije, algo se va a empezar a hacer a partir de esto. Hoy, 3 años después, te puedo decir que estas reuniones de la mañana yo no les he visto, no he visto algo, Eduardo, que nos diga las cosas están cambiando y son diferentes. No sé tú. No, yo opino lo mismo que tú, Raúl. El reunirse en las mañanas no soluciona ningún problema, ninguno, de seguridad, de economía, de salud, de lo que quieras. El reunirse, pues simplemente es reunirse, el darle información o darle tarjetas informativas al presidente para que él sepa qué decir en caso de que algún reportero tenga la osadía de preguntar sobre alguna cifra en particular, y siempre y cuando sea un periodista que no esté, bueno, pues orientado hacia hacer algún tipo de preguntas al presidente en las mañanas. Y esto pues simplemente demuestra que no hay un camino a seguir. Y ya que tanto el presidente se compara o no se quiere comparar, porque él es el que lo saca, yo no soy Calderón, y se compara con Calderón como si el sexenio de Enrique Peña Nieto de repente no hubiese existido, bueno, pues ahí están las cifras comparadas con Calderón. Ya lo sobrepasó y todavía no concluye su administración. Y la otra que por lo menos veíamos en el sexenio de Felipe Calderón, Raúl, es que las Fuerzas Armadas metían el pecho por defender al país y por hacer su trabajo, sí, arriesgando su vida, y se perdieron muchas vidas lamentablemente de soldados y de marinos, pero el crimen organizado les huía. Sí, después de que se les enfrentaba. Sí, claro, sabían que iba a toparle, que había alguien que le topara, que es el ejército, la marina. Hoy, lamentablemente, con la instrucción pareciera que no hay que toparles, hay que dejar que sigan avanzando. Y eso es una decisión, me parece, muy desafortunada, que lamentablemente ese vacío que se deja es ocupado por los criminales, lamentablemente. Y eso hoy lo estamos viviendo en Tamaulipas, Raúl, porque en Tamaulipas ni la Marina ni el Ejército, todos los elementos que han enviado, que hay más de 500 elementos en la frontera entre Reynosa, Matamoros, el que le está haciendo frente al crimen organizado es la policía estatal, porque ni los marinos ni los soldados. Ellos se despliegan, se salen, y el que le está entrando al quite ahí es la policía estatal. Y esto, vaya, estamos viviendo en un país, una vez más hay que decirlo, Raúl, sin Estado de Derecho. Así es. Sin la seguridad, sin la certeza de que vayamos a un restaurante con nuestra familia y que lamentablemente nos toque vivir algo que no deberíamos por qué vivir, y mucho menos con nuestros hijos. Imagínate, ¿por qué un hijo de nosotros tiene que vivir como una persona mata a otra o le da un balazo en la cabeza? Así es. Sí, eso no es justo, vaya. Tremendo, no, estamos viendo cosas tremendas. Bueno, es un análisis crudo, difícil el que hemos estado haciendo, pero bueno, también esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Esperamos que las autoridades reaccionen con alguna estrategia, que hagan algo diferente para que realmente haya resultados diferentes, porque así como vamos,
lamentablemente no vamos a encontrar un buen camino, y con el deterioro de la calidad de vida de todos en general, porque la inseguridad, si no hay inseguridad, si hay inseguridad, esto de alguna forma se deteriora todo, lamentablemente. Eduardo, muchas gracias. No, para servirte, Raúl, un placer poder compartir estos análisis contigo y con la audiencia de Mega Noticias. Buenas tardes, buen provecho. Reflexiones, sí, gracias, Eduardo.